Hola a todos y todos, bienvenida a un nuevo capítulo de Oportunidades Latinas. Yo soy Tatiana Ramírez y creo que cada historia de transformación nos recuerda que no solo se trata de adaptarse, sino de innovar desde nuestra identidad. Hoy nos acompaña Joaquín Fernández, él es creador del CAVI, un proyecto que ayuda a emprendedores a cerrar hasta un 30% más de presupuestos con estrategias de venta basadas en preguntas auténticas. Su enfoque une ventas, marketing y psicología para que los negocios crezcan con propósito. Joaquín es un ejemplo de talento latino que no espera puertas abiertas, sino que construye su propio camino. Joaquín, bienvenido a Oportunidades Latinas. ¿Cómo estás? Pues bien, Tatiana, y nada, encantado de compartir esa historia y nada, ojalá le pueda ser inspirador a las personas que nos escuchan. Claro que sí. Bueno, Joaquín, tu proyecto El Cavi nace en el mundo de las ventas y la conversión. ¿Tú podrías contarnos un momento decisivo en tu carrera, quizás una venta que no cerraste, una conversación, una crisis? ¿Qué te impulsó a buscar una nueva forma de acercamiento al cliente y fundar Cavi? Cuéntanos un momento en el que una oportunidad llegó a tu vida. Pues nada, Tatiana, al final el CAVI nació como de dos oportunidades muy claras. La primera de todas fue, yo trabajé mucho como comercial, como vendedor por cuenta ajena para otras empresas y en mi última experiencia por cuenta ajena estudié una certificación de coaching. Y recuerdo que en esa certificación aprendimos el arte de la pregunta, el arte de la mayéutica, que es algo que se utiliza mucho en procesos de coaching y sin embargo la primera gran oportunidad fue empezar a aplicar ese arte con mis clientes. Entonces fue como un aumentar o conseguir muchos mejores resultados preguntando y escuchando que hablando de mi libro o intentando convencer. Y esa fue la primera y la segunda fue un pensamiento que un día me vino a la cabeza y es, yo al final vendía alambre y un día a través de ciertas preguntas que me hice, una de ellas fue, ¿tú realmente quieres estar toda la vida vendiendo alambre? Y la respuesta fue tan clara para mí que fue lo que hizo que dejara ese trabajo y me tirara a la piscina de montar empresa en este caso. Claro, tu misma necesidad, por decirlo de alguna manera, te impulsó. Mi misma necesidad, sí, y el hecho de que no entendía muchas veces por qué tenía que estar 8 horas sentado en una silla, cuando igual a veces en 4 o 5 sacaba mi trabajo. Incluso también me frustraba mucho a veces que salía de visitas comerciales y conseguía igual 20.000 o 30.000 euros en pedidos y ese dinero no me lo iba a meter yo al bolsillo, se lo iba a meter en este caso la persona responsable de la empresa. Y sí, fueron como dos detonantes para decidir invertir en mí y apostar por mi propio conocimiento y por mi propio negocio. Claro, y tenías clara, digamos, dónde querías llegar, y eso también es como lo importante, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice como que estoy inconforme con mi trabajo, estoy inconforme con esto, pero pues a la final uno no actúa, no sale como de esa zona de confort. Sí, claridad de lo que iba a hacer no tenía ni idea, te tengo que ser muy sincero. Claridad de qué iba a hacer después de dejar el trabajo no tenía ni idea. Lo que sí que tenía muy claro, Tatiana, es que quería aprovechar la vida y que quería ser valiente en una decisión de dejar un trabajo y bueno, y darme un tiempo para pensar, ¿no? Qué quería hacer, qué no. Estuve desde que dejé el trabajo hasta que monté la empresa, estuve un año entero eh, pues viviendo como un jubilado. Iba a la piscina a la mañana, iba a charlas que realmente me interesaban, iba a formaciones de emprendimiento, pero realmente a mí lo que me salvó es hacer lo que realmente me apetecía. Y desde ese día hasta hoy, pues intento que sea una de las claves de mi vida, hacer siempre lo que me apetece y no lo que me obligan o lo que alguien dice que hay que hacer. Claro, igualmente yo digo que ese es el dilema hoy en día de mucha gente, que queremos hacer una cosa, pero hacemos otra porque nos toca. Pues mucha gente lo ve de esa manera. De pronto por no salir, lo que te decía ahorita, como esa zona de confort, de que acá tengo un sueldo estable dentro de lo que cabe, tengo, bueno, digamos que uno a veces psicológicamente se mete muchas ideas en la cabeza con todos esos temas, ¿no? Sí, hay muchas excusas que nos ponemos para dar el salto. Al final, para mí, el resumen principal, Tatiana, es ir por la vida como víctima o ir por la vida como protagonista.
Entonces, cuando tú te das cuenta que eres 100% responsable de tu realidad, es mucho más fácil. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Brian Tracy, que es un tío que estudió durante 30 años a personas de éxito. Y una de las características que él detectó era que la gente exitosa se hace 100% responsable, no culpan a nadie de su propia vida. Y sí, ayuda a la hora de dar el salto, ser 100% responsable de tus miedos, de tus preocupaciones, de tus dudas. Sí, porque esas dudas siempre están ahí. Sí, claro. Bueno, toda transformación tiene aliados, tiene mentores, tiene clientes, colegas. En tu camino hacia el CAVI, ¿hubo alguien que creyó en ti o una experiencia clave que te dio la confianza para apostar como por este modelo? O de pronto, si no lo hubo, ¿cómo te diste permiso para abrir esa puerta? Pues mira, es muy buena pregunta. El primero que cree en mí fue yo mismo. Si alguien no cree en él mismo, es imposible que dé el salto. Claro. Y a partir de ahí sí, siempre surgen acompañantes. Te podría hablar de muchos, Tiana, y seguramente me dejaría muchos atrás, pero así los que me vienen a la mente tras tu pregunta es primero mis padres y sobre todo mi madre, que siempre me repetía la misma frase y es tú vales mucho, hasta que llegó un momento que me lo creí. Entonces, mi madre fue un gran empujón. La gente que me decía que no era capaz de hacerlo, que a ver a dónde iba, que estaba cometiendo una locura, pues te estoy hablando de amigos, de la suegra, de la antigua suegra que tenía, que no creía en mí, que me decía que me dejara de tonterías y me pusiera a sacarme una posición. Pues muchas veces estos acompañantes parecen enemigos y sin embargo luego con el tiempo te das cuenta que son los mejores, que realmente son los que te empujan a demostrar que están equivocados. Y acompañantes miles, te puedo contar estos dos, pues quizás mis padres así como amigos o acompañantes más amigables y toda esa gente que no cree en ti como acompañantes que, insisto, que parecen los enemigos, pero luego realmente son los mejores, son los que te empujan todos los días. Yo jamás se me va a olvidar, Tatiana, la primera vez que cobré mi primera factura, me acordé de mi antigua suegra, me acordé mucho. Estuve a punto de llamarla porque yo no estaba con su hija, nos habíamos separado y me acordé mucho de ella y sentí mucha gratitud y mucho agradecimiento porque siempre me tocaba esa herida de no eres capaz, de déjate de tonterías. Claro, ella misma le puso el reto de demostrarle que sí era capaz. Sí, un reto que salió desde mucho odio y mucha rabia y luego, por suerte, lo transformamos en gratitud, en gracias por empujarme a tu manera, ¿sí? Porque realmente es una manera, bueno, a su manera, pero sí, fue una gran motivación y fue un proceso muy, si te soy sincero, el primer año de empezar a emprender fue un proceso de estar muy perdido, de mucha tristeza, de mucha duda, de una época dura, porque realmente para mí no solo cuando alguien deja un trabajo por cuenta ajena y empieza a emprender, sino siento que siempre en la vida tenemos momentos de muerte, momentos de morir a lo que eres. Y yo en este caso moría a ese Joaquín que trabajaba por cuenta ajena, que no creía en él, que no apostaba por él mismo. Entonces sí, ese proceso de muerte fue un proceso muy triste y me alegro mucho de haberlo pasado. ¿Y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Pues 8 años ya, se va alargando la broma, sí, 8 añitos. Uy, súper. 2016 dejé mi trabajo y sí, ya estamos en 2026 casi. Sí, ya casi 10 años, entre 8 y 10. Me di de alta en 2017 como autónomo y monté la empresa y del 16 al 17 fue ese año quizás de muerte que te he contado, pues de realmente, insisto, hacer lo que me apetecía. Me dio mucha paz eso, el Claro. empezar a estudiar cosas, por ejemplo, que realmente me apetecían, que nadie me obligaba. Empezar a ir a charlas y a ver emprendedores que realmente yo por mi propia voluntad iba. Entonces sí, fue una bonita época. Que esa tranquilidad no tiene precio. Sí que es verdad. Sí que es Bueno, verdad. hoy muchos escuchan sobre ventas, pero pocos saben cómo humanizar ese proceso, ¿cierto? Porque hoy en día, ya digamos que el tema de vender por internet o sea, el vender está en todo, ¿cierto?
Si hoy tuvieras frente a ti a un latino con talento para los negocios, pero sin esa claridad para transformar su idea en ingresos con propósito, ¿qué puerta tú le abrirías desde tu experiencia con el cabello? Pues nada, Tatiana, lo que voy a trasladar ahora, igual a mucha gente que me esté escuchando le va a generar mucha tristeza, pero ojalá le sea un abrir los ojos, ¿sí? Yo todos los proyectos que he visto que cierran, proyectos que no venden o proyectos que arrancan y no van para adelante, no es porque la persona no tiene habilidad. Vuelvo a repetir esto, no es porque la persona no sea capaz. El principal problema que veo es que no lo venden. Que piensan que simplemente poniendo una página web y estando sentados en la oficina les van a llegar los clientes. Y esto no pasa, pero es que no pasa cuando llevas un año, es que no pasa tampoco cuando llevas 20. Sí que es verdad que cuando ya llevas tiempo ya la bola rueda con más fuerza y es más fácil que te entren clientes, pero una de las grandes claves que me encantaría que la gente se llevara después de escuchar este podcast es que ayuda mucho ser consciente de que tienes que intentar vender todos los días. Y a partir de ahí, Tatiana, hay mucha gente que está peleada con la venta. Hay mucha gente que no le gusta vender, que no se sienten vendedores. El primer movimiento que tienes que hacer es hacer las paces con el proceso de la venta. Yo al final lo que enseño es la pregunta como forma de un proceso completamente diferente de cómo vender. Un proceso en el cual no tienes que engañar, no tienes que perseguir, simplemente tienes que preguntar y aumentar impactos. Y sí, al final la buena o la mala noticia que traigo aquí es que cualquier emprendedor que no sabe vender, una de dos, o aprende o cierra directamente. Al final el mercado es muy sabio y como vender es ayudar, el mercado premia a quien más ayuda. Y por eso la gente que más factura es la gente que habitualmente más ayuda a los clientes a los cuales se dirige. Entonces sí, siempre comparto también que el vender al final debería ser una obligación, porque al final tienes un conocimiento que tú eres experto y que tienes la obligación de compartirlo con el mundo. Entonces la forma de compartirlo con el mundo es venderlo. Y sí, yo creo que con esas dos pinceladas es más que suficiente. Sí, en eso tienes razón. Hoy en día, inclusive lo escucha uno mucho en personas así normales, digamos del entorno de uno que necesitan trabajo y no le dice, ah, allá hay trabajo. No, pero es que es en ventas, qué pereza. O sea, eso es real. La gente, y más porque dicen, y más porque sabes que yo a veces pienso que también algo que debe ser importante es uno también creer en lo que está vendiendo. Porque he escuchado mucha gente que dice, no, es que yo que me voy a ir a vender eso si eso no lo compraría ni yo. Ahí está, pues nada, entonces el primer paso es preguntarte por qué no crees en eso. Y en gente que está emprendiendo, que está montando su proyecto, sí, la primera barrera que tienes que derribar es que no crees en ti, que no te lo crees ni tú lo que ofreces, pero que todos lo hemos vivido, que yo también a mí me sorprendió mucho cuando yo lo viví. Yo venía de trabajar como comercial desde los 22 hasta los 28 que monté la empresa y desde los 28 hasta los 37 que tengo sigo vendiendo. Pero me sorprendió mucho que el primer año cuando monté el Cavi me costaba hablar del Cavi. Me costaba trasladar lo que vendía y tenía mucha experiencia comercial. O no sé si mucha, pero por lo menos algo. Sí, es un proceso que hay que pasar. El empezar a quitar esas barreras internas que te impiden comunicar lo que haces de una manera natural. Sí, claro. No, y que uno mismo se mete, porque uno es, pero es que eso tan caro, ¿quién va a comprar eso? O sea, uno hasta piensa en el bolsillo de la gente. Entonces, sí, realmente mentalmente uno ya está poniendo ese bloqueo. Pero sí es muy cierto que hoy en día la gente le corre mucho a vender. Qué bueno. Bueno, hoy en día los latinos están aprendiendo también que crecer no es solo multiplicar ingresos, sino que también es integrar sentido y integrar equilibrio. En este momento, ¿qué consejo le darías a quienes desean crecer como profesionales sin perder esa autenticidad para que sus negocios no solo escalen, sino que también transformen vidas? Pues mira, hay algo fascinante de cuando empiezas a emprender y es que todo el mundo empieza como persiguiendo el dinero y sin embargo te das cuenta o realmente valoras igual o más el tiempo. Yo algo que me sorprendió mucho cuando empecé a emprender es que me volví dueño de mi tiempo. Que si un día a la tarde no quería ir a trabajar, nadie me obligaba ni tenía que dar cuentas a un jefe. Entonces, sí,
inicialmente hay mucho emprendedor que empieza persiguiendo el dinero y a tu pregunta de qué consejo le daría a un latino que quiere crecer como profesional, que no tarde mucho. Que no tarde mucho. A mí algo que me ayudó mucho, Tatiana, cuando empecé a emprender y cuando tenía ciertos miedos que me impedían avanzar, voy a ser muy bestia, pero lo voy a trasladar y sé que, por ejemplo, por México y así está muy utilizado. Yo caminaba por el cementerio. Yo me recordaba que cualquier día podía morir y que el último día de mi vida, si estaría en la cama y estaría en mi último respiro, ¿qué precio tendría o qué peso tendría el no haber sido capaz de enfrentar mis miedos? Hay un estudio muy interesante que se hace a gente que está en proceso final de vida y les preguntan, si tú ahora pudieras mirar para atrás y cambiar algo en tu vida, ¿qué es lo que cambiarías? Y realmente no se arrepentían de lo que habían hecho y se habían equivocado, realmente se arrepentían de lo que no habían hecho. Eso es realmente lo que todos trasladaban. No me arrepiento de habérmela pegado, me arrepiento de no haber sido valiente a la hora de perseguir, en este caso, lo que yo sentía que tenía que perseguir. Entonces sí, yo recomiendo la muerte, recomiendo mucho el recordarte que te vas a morir todos los días como forma de enfrentar tus miedos. sé que suena muy bestia, pero lo tengo que compartir, soy así y a mí me fue de gran ayuda, así que como buen escorpio que soy, como buen ser conectado a la muerte y a esa energía, pues ojalá a la gente que nos esté escuchando les sea de ayuda. Que si tienen miedos, que se vayan un día al hospital y estén Sí. delante de una persona que está a punto de irse y empiezas a ver si realmente tu miedo tiene tanto peso. Claro, ¿no? Y suena un poco rudo por decirlo de alguna manera, pero es real. Es Esto es real la porque... vida. Esto es Ujú. la vida, Tatiana. Pongámosla encima de la mesa. Sí. Súper bien. No, muchísimas gracias porque, pues, lo que te digo, puede sonar un poquito brusco, pero sí, es algo real. Uno se la pasa mucho pensando y pensando y pensando, pensando, sin actuar. Ahí Y uno está. dice, quiero hacer esto, esto y esto, y se pasa uno la noche filosofando y pensando en todas las maravillas, y pues al final nada gana uno con pensar si no actúa. Ahí está. Acuérdate que cualquier día de estos te puedes ir y puede ser mañana. Así que Exacto. no pierdas mucho el tiempo. Y mientras que tengas esos miedos y estés paralizado, pues disfruta también de eso. No tienes por qué tirarte a la piscina. Aprende a disfrutar de todas tus limitaciones también como forma de trascenderlas. Disfruta de ese miedo. Esto lo traslado mucho cuando, por ejemplo, hacemos llamadas telefónicas con clientes. Disfruta de cómo te pones a temblar, de tu inseguridad. Ama esa parte de ti. Ama la oscuridad. Es una parte bonita del ser humano, no sé por qué no nos gusta. Es bonito cuando ves a alguien inseguro o ves a alguien que le cuesta la venta o que se pone a temblar. Yo lo disfruto mucho cuando lo veo y cuando lo veo en mí también, ¿eh? Cuando veo mis propias dificultades también digo, mira qué bonito eres. Claro, igual siempre hay que aprender de todo. Yo siempre lo he dicho de lo bueno y lo que para uno no es tan bueno, porque pues al final nada, nada pasa porque sí. Luego es lo mejor de todo, Tatiana. Luego nos damos cuenta que es lo mejor de todo, que esas épocas oscuras que hemos pasado son las que más nos han ayudado a crecer, las que más vivos nos han hecho sentir y las que más bonitas han sido, porque tiene su parte bonita. Así que sí, bienvenidas sean esas curvas. Claro que sí, de verdad, Joaquín, muchísimas gracias por compartir tu visión también de que vender no es, vender con preguntas inteligentes no es manipular, sino que es conectar con las personas. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando y si quieren dar ese paso hacia una vida más consciente, pueden unirse a oportunidadeslatinas.com, pueden conectar con otros líderes y podemos construir juntos un futuro más fuerte, saludable y latino. Bueno, Joaquín, antes de finalizar, ¿hay algo más que quieras compartir con la comunidad? Pues nada, los que quieran saber qué tipo de preguntas hacer en un proceso de venta, elcavi.com con C y con V. Y nada, ahí tengo una newsletter en la cual mando emails sobre cuáles son las preguntas que realmente funcionan. Y nada, eso ojalá les pueda ser de ayuda. Y nada, Tatiana, un regalo este momentillo que hemos echado aquí. Ojalá la gente que nos haya escuchado le haya sido de ayuda y no les hayamos asustado mucho, ¿eh? No, 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 todo estuvo, como uno dice acá en Colombia, sin anestesia. Ay, ay, rudo y directo, ¿verdad? Sí, claro, no, pero yo digo que hoy en día también a veces por eso es que la gente retrocede tanto porque le ponen muchos moños a las cosas, como para que la gente no se sienta mal, para que no, las cosas hay que decirlas como son.
al final siempre van a tener como el mismo sentido, así uno lo diga con moños o lo diga directo. Pero bueno, pues nada, espero que el mensaje haya llegado directo, claro y desde todo el amor del mundo. Listo, no, muchísimas gracias a ti por estar acá, como ya te había dicho, por el tiempo, por compartir con nosotros hoy todo tu conocimiento y bueno, para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerden que una pregunta puede abrir la puerta que una presentación no logra. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo episodio. Chao.